Los precios internacionales del petróleo empezaron a descender en el último trimestre del año 2014 y en este 2015 siguen bajando. El miércoles pasado el precio del barril del crudo de Brent, el del Mar del Norte, ya estuvo por debajo de los $50, un nivel bajo el cual ya estaba el West Texas Intermediate, que es el precio, el petróleo marcador para el precio del petróleo ecuatoriano. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Va a durar? Voy a recurrir a un experto indudable en el tema, el ingeniero René Ortiz, quien fuera secretario general de la OPEP y que por lo tanto pues conoce el mundo del petróleo al derecho y al revés. Ingeniero, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su invitación, con mucho gusto atenderé sus Al contrario, muchas gracias preguntas. A usted por haberla aceptado. Ingeniero Ortiz, primero que nada, el precio del petróleo del West Texas Intermediate, 47, 48 dólares, ¿significa que el precio del petróleo ecuatoriano todavía tiene un castigo? Sí, es un descuento debido a la gravedad, a la densidad. El crudo que vende Ecuador está muy por debajo de la calidad de este crudo WTI que usted mencionaba. Este tiene casi 40 grados API. En cambio, el crudo que nosotros exportamos está en más o menos en 23.7 grados API. Quiere decir que esa diferencia tiene un descuento. ¿Cuál es el descuento? Más o menos en este momento $7. Podría llegar con el Napo, que tiene todavía mayor contenido de azufre, que es otro factor importante, podría llegar hasta 10. O sea, en este momento el Ecuador está vendiendo su petróleo más o menos en $40. Sí. Eso está muy por debajo de lo que había presupuestado el gobierno. Y mi pregunta obvia es, ¿era esperable esta caída o al mundo entero le agarró la sorpresa? No. En esta industria y en este mundo tan extraordinario de avance, tan fenomenal tecnológicamente, no hay sorpresas de esta naturaleza. La tendencia a la baja se mostraba desde el 2011. Fíjese usted. Tendencia en el sentido de que se le ve venir, se le ve caer, sube un día 20 centavos y al siguiente día baja 30. Eso es tendencia. Sube el siguiente día 15 centavos y al siguiente día baja 20 centavos. Entonces está mostrando una tendencia a la baja. Ahora, si esto es así, y ya le voy a pedir que me explique, pero si es que esto es así, ¿por qué tantos países? Desde luego el Ecuador, su gobierno, pero países como Rusia, por ejemplo, que dependen también vitalmente del petróleo, no se anticiparon a eso y siguieron elaborando sus presupuestos fiscales sobre estimaciones de 70 y tantos, 80 y tantos dólares por barril. Porque la tendencia desde los 100, digamos, un promedio de precios, $100 por barril. $100 por barril, la tendencia era relativamente aceptable, digamos, en función de una demanda débil, en función de una oferta amplia. Se le veía caer, pero el colapso se da en el 2014. Entonces, bajaba muy lentamente. Bajaba lentamente, pero el colapso se da en junio. Pero y el derrumbe total es en octubre. ¿Pero ese colapso era esperable o simplemente se podía anticipar que la baja tenue continuaría? Perfecta esa pregunta, porque me permite explicar que siempre los analistas veíamos que en ese precio de 100 había un componente de un factor geopolítico. Un factor geopolítico que, por supuesto, me encantaría explicar en algún momento. Dicen los analistas, estaba en el orden de los 20 a 30 dólares. ¿Qué quiero decir con esto? Que si es que en esa época el precio del crudo era 100, en realidad el menos 30 del componente geopolítico estaba en 70 o 80 dólares. Ese era el precio real. ¿Y qué cálculos geopolíticos hacían que suba 20 o 30 dólares? Y los cálculos geopolíticos, como por ejemplo los pasajes por estrechos tan importantes como el estrecho de Hormuz, por donde circulan 17 millones de barriles por día. Digámosle a la gente, por si acaso, que el estrecho de Hormuz es el que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y el resto del mundo. Y a través de ahí al mundo entero. Y claro, el tema Irán era un tema capital al pensar en el estrecho de Hormuz. Porque Irán permanentemente estaba amenazando con suspender el flujo. Es tan estrecho que un buque hundido de manera transversal bloquea totalmente el estrecho. Otro accidente geográfico, o llamemos un pasaje geográfico,
el canal de Suez, por donde circulan 4.5 millones de barriles por día desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo. Es el canal egipcio en el extremo oriental del mar Mediterráneo. Que también por la primavera árabe estaba en dudas de si podía controlar el gobierno egipcio o no. Un tercero es el estrecho de Malaca, en Singapur, por donde circulan 15 millones barriles por día de petróleo. Es decir, las posibilidades de interrumpir un normal abastecimiento eran geográficas en esos tres y podían ser controladas por movimientos radicales, extremistas, claro, e inclusive ataques terroristas. Estamos hablando de 35 millones de barriles diarios que pasan por esos tres estrechos, de un consumo diario de petróleo actual ¿de cuánto? 90 millones. Es decir, estamos hablando del 40 y algo % del petróleo pasa por tres estrechos geopolíticamente inestables. Y le doy uno terrestre, que es Ucrania, por donde circulan una cantidad enorme de oleoductos que transportan petróleo y gas natural desde Siberia Occidental y los Urales hacia Europa, consumidores europeos. Pero no ha sido interrumpido. Es importante que yo le traiga esta colación, porque no ha pasado nada después de todos los problemas que se han dado geopolíticamente en Ucrania. Y que se siguen dando. Muertos y tiros hay todos los días. Lo que quiere decir que no ha habido interrupciones, que el factor geopolítico prácticamente es inexistente. La amenaza de Irán, sentado en Ginebra, conversando con los 5 grandes más uno sobre su programa nuclear, parece que ya no le importa nada. El tema del control del canal de Suez por parte del gobierno militar egipcio parece que lo tiene tranquilo a ese pasaje de crudo. En Malaca nunca hubo ese tipo de atentados, y el de Ucrania, que Rusia, a pesar de todas las circunstancias por las que está atravesando, incluyendo las sanciones económicas por la anexión de la península de Crimea, sigue bombeando petróleo. Sigue bombeando petróleo y sigue bombeando gas natural. Entonces se borró, le pregunto yo y me pregunto, ¿le borró el mercado, el factor geopolítico hasta este momento? Antes de que usted me conteste, y la respuesta es sí. Antes de que me explique por qué el mercado borró los temores geopolíticos, quiero preguntarle en el caso del Ecuador y de otros países, Venezuela, Rusia, los países que tienen alta dependencia del petróleo, en el caso ecuatoriano, ¿qué porcentaje del gasto público, que en estos 8 años ha sido extraordinariamente, mucha gente dice irresponsablemente alto, porque no tenemos reservas y ahorros para casos de emergencia, pero ¿qué porcentaje del gasto público sigue dependiendo directamente de las exportaciones de petróleo? Es muy importante. Más del 50% de las exportaciones son petróleo. A pesar de que, por ejemplo, el tema impuestos ha hecho que la recaudación tributaria ecuatoriana fiscal sea muy alta, a pesar de eso seguimos dependiendo tanto del petróleo. Muy dependientes. Y le decía, más del 50% de todos los ingresos petroleros generados por exportaciones son petroleros. De todos los ingresos que exporta Ecuador al mundo, 50% y más son de petróleo. Esto quiere decir que si es que el precio se ha caído en un 50%, quiere decir que hemos perdido desde el tercer trimestre del 2014 la mitad de los ingresos. No entran la mitad de los ingresos de divisas, de dólares, que necesita una economía dolarizada como la de Ahora, eso le afecta al fisco no en un 50% de sus ingresos, porque tiene otros ingresos no petroleros, que se mantienen igual y que a lo mejor han aumentado, como los tributarios. Los tributarios son como 9.000 millones de dólares, pero todo esto se gasta solo en pagos a la burocracia. Ajá. Y entonces, 9.000 millones de dólares alrededor de 9.000 millones de dólares que el Estado recolecta por impuestos que pagamos los ecuatorianos, se van en pagos directos de sueldos y salarios de la burocracia. Es decir, esta división de ingresos para el gobierno, provenientes de impuestos y provenientes de las exportaciones de petróleo, que son el único ingreso adicional de los impuestos, ha hecho posible que el gobierno maneje de una manera distraída, para ponerle un terminajo, el presupuesto fiscal, siempre por encima de los niveles de presupuesto.
para darse el gusto del 15% adicional que le permite la ley, sin necesidad de que apruebe la Asamblea Legislativa. Claro. Entonces, esto es un abuso, una forma abusiva de manejar el presupuesto. Y hoy en día, no solo que nos hemos gastado todo, no solo que Ecuador no ha ahorrado un centavo para poder precisamente suplir las situaciones que se avecinan de cada ciclo, porque esto es un ciclo económico. Claro. Y se vino el ciclo económico, pero se lo veía venir. Se precipitó, pero se lo veía venir. Es decir, que el economista Correa no es tan sabio economista como él se cree y como la propaganda estatal lo dice. Se le dijo en muchas ocasiones que era un error el no hacer ahorros para tiempos malos como estos. Se le había anunciado, es decir, gobiernos anteriores tenían la precaución de por lo menos guardar algo para suplir los primeros momentos mientras se arregla la economía. Ahora no tenemos eso. Inclusive el crédito que acaba de ser anunciado, que el nuevo crédito 2015 de China, no sirve para satisfacer la parte presupuestaria ¿Por qué? de gasto corriente. Solamente sirve para proyectos de inversión, y los proyectos que cita el ministro de Coordinación Económica son proyectos que no están encajando dentro de los grandes proyectos, como educación, salud. O sea, ¿usted anticipa que el gobierno sí va a tener este año problemas de caja? Totalmente. ¿Y pronto? Y pronto. ¿Y graves? Y graves. ¿Y posibles o factibles de ser resueltos? $, sí, señor. ¿Pero son factibles de ser resueltos? No. O sea, lamentablemente la crisis va a ser dura para Ecuador. No sé cómo el gobierno quiera enfrentar esta crisis, pero la única manera de enfrentar esta crisis es cambiando su modelo de manejo económico y de gestión. Vuelvo al tema del petróleo específicamente. Oí un comentario, no sé cuán docto sea, de que al haber caído el precio del petróleo crudo, ha caído también el precio de los derivados, y que por lo tanto las gasolinas que está importando el Ecuador están muy por debajo del precio que se importaba antes, y que hoy Petroecuador está teniendo excedentes en la venta de gasolinas, es decir, que el gobierno ya no subsidia el consumo de combustibles fósiles, sino que más bien tiene utilidades. ¿Es eso posible? ¿Es eso cierto o es una especulación sin base? Sí caen los precios. En el mercado está en este momento ya el precio de la gasolina en $2. Estamos hablando del mercado internacional. Quiere decir que se ha caído exactamente en la mitad. Claro. No hay nada que discutir. Pero ese es un efecto relativamente pequeño en relación con todos los efectos de falta de dinero, falta de dólares a la economía. Esto es enorme. Quiero señalarle que el cálculo es más o menos de 4.500 millones de faltante. O sea, lo que le está faltando, porque si le decía que más o menos 10.000 millones de exportaciones, bueno, pues la mitad están faltando. Esa mitad faltó para el tercer trimestre. No es que el promedio nos va a arreglar el problema de falta de pagos del tercer trimestre del 2014. Tampoco nos va a arreglar el promedio si es que suben los precios al final del año 2015, que hay algunos que especulan en ese sentido. Yo pienso que no, que los precios bajos llegaron para quedarse. Ya vamos a hablar de eso, pero ¿es posible, es factible que el gobierno esté teniendo en este momento excedentes en la venta de combustibles de gasolinas o no? No en la medida en la que podría compensar la caída. Perfecto. Esa es la modalidad. Ahora, volvemos ahora sí al tema de los precios internacionales del petróleo. Usted dice, ese precio bajo llegó para quedarse. ¿En qué se basa para afirmar eso? En puro argumento de fundamentos de mercado. Hay una sobreoferta impresionante. Le voy a citar. Y hay una débil demanda. Entonces, una sobreoferta contra una débil demanda se derrumba. Empecemos por el tema de la débil demanda. ¿Qué es? ¿La desaceleración de Europa? ¿La desaceleración Europa, de China? China, Japón, India, Brasil. Bueno, cuente todos estos grandes y está todo casi. Pero la economía americana, la de los Estados Unidos, sigue muy dinámica y con crecimiento, tasas de crecimiento muy altas. Correcto. Pero es la única. Pero es la única. Pero la economía americana lo que ha ido también es desplazando importaciones. Porque su propia producción lo que hace, obviamente, es desplazar
a Venezuela, desplazar a la Saudi Arabia, desplazar a Nigeria. Es decir, no quiero decir que ellos dejaron de vender, no. Les va desplazando, les va comprando menos. Conforme va aumentando la oferta interna, va disminuyendo las compras del mercado internacional. Usted dice débil demanda por la desaceleración de muchas de las grandes economías. ¿Usted estima que esa débil demanda por la desaceleración se mantendrá o las economías de los grandes países consumidores se reactivarán pronto? La caída de los precios va a ayudar a la recuperación. Pero es natural porque el componente energético en el desarrollo económico de estas sociedades es altísimo. Son consumidores de energía. Claro. Si uno no puede pensar en una Unión Europea de 500 billones en la que no hayan ciudadanos que ingresan a una habitación en oscuras y lo primero que hagan es encender la luz. Y a veces que esto no sucede en África, claro, por ejemplo, que también tiene más o menos 500 millones de habitantes, pero en el que no consumen todos la energía, claro, como la consumen en la Unión Europea. Petróleo bajo va a reactivar la economía de esos países y va a fortalecer la demanda. Ahí sí. Pero esta no viene inmediata. ¿A qué plazo? Bueno, será un par de años. Un par de años, es bastante. Bueno, empieza todo. No es que se da de un día para el otro, claro, sino que vendrá la recuperación será lenta y finalmente llegará a un nivel de precios real. Ya. Y el nivel de precios real, regreso, sin el factor geopolítico, será entre 60 y 70 dólares. ¿A qué plazo? ¿Un año o dos? Finales del 2015, o sea, usted comienzos del 2016. O sea, usted anticipa que todo este año el precio del petróleo va a estar bajo, entre los 50 y los 60. Más bajo. Más bajo el precio del WTI sí, 50-60. El de Ecuador menos, entre 40 y 50. ¿Y pudiera haber algún factor, excluido los geopolíticos, o sea, una guerra, un problema grave en el Oriente Medio, un cierre del estrecho de Hormuz, que pudieran hacer que el precio del petróleo ecuatoriano convalezca? Sí. ¿Cuál? Es decir, bueno, cualquiera de estos problemas, de estas catástrofes, digamos en ese contexto, definitivamente pondría nerviosos a los mercados petroleros. Sí, pero digo, excluyendo esos, porque esos son incontrolables, no se puede saber si va a pasar algo así, pero excluyendo eso, si es que no ocurre ninguna guerra en el Oriente Medio. Solamente el desarrollo económico recuperado de estos países y de Asia empiezan a empujar los precios hacia arriba. Ya. Solamente eso. Eso en el desarrollo económico. En el tema de la demanda. La demanda está débil y se recuperará pronto. A esa demanda, si usted me permite, yo quisiera sumarle otro factor que es muy importante, que es eficiencia. Eficiencia energética. Eficiencia energética, especialmente en Europa, especialmente en Estados Unidos. Es impresionante cómo ha ido sustituyendo la eficiencia energética a las importaciones de petróleo. En la estadística que publica generalmente la British Petroleum y otros, incluyendo la OPEP, coinciden que para el año 2035, entre el 10 y el 35, que es bastante, como 25 años, prácticamente el consumo de los países de la OECD es flat, es horizontal, no crece. Porque cada año mejora la eficiencia energética. Mejora la eficiencia. Consumen más energía, pero no consumen más petróleo. Correcto. Consumen más energía, pero consumen menos petróleo. Consumen, eso sí, más gas natural, que es un combustible fósil, de origen fósil, pero que la Cumbre de la Tierra de Río de 1992 le calificó como el combustible más amigable con el ambiente. Entonces, el primer paso de sustitución de fósiles es el gas natural. Y en efecto, se ha visto un crecimiento del consumo de gas natural, particularmente en economías grandes y muy desarrolladas como las de Europa y las de Estados Unidos y Japón. Débil demanda, eficiencia energética. Ahora sustitución energética. Y sustitución energética. Ahí van todo lo que es energía eólica, solar, etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora vamos por el tema de la oferta. Usted ya en una de sus respuestas mencionó como uno de los elementos del fracking, estas nuevas técnicas de extracción de petróleo en los Estados Unidos que han permitido que los Estados Unidos tengan que depender menos de las exportaciones, de sus importaciones. El fracking
va a ser significativo en los próximos años? ¿Se va a volver una técnica generalizada en el mundo entero? Se decía antes del colapso, porque solamente veía la tendencia, le mostraba a usted hace un momento, pero antes del colapso se decía que para el año 2020 Estados Unidos ya sería el primer productor de petróleo del mundo, por encima de Rusia y por encima de Saudi Arabia. Y por lo tanto, ¿autosuficiente? Autosuficiente, 2020. Y en gas natural, el año pasado ya fue el primer productor de gas natural del mundo, Estados Unidos, por encima de Rusia y por encima de Irán y otros países productores de gas. La combinación de estos gas líquidos suma más o menos 14.5 millones de barriles por día. Esto es enorme lo que está produciendo internamente Estados Unidos. Y entonces dice, ¿qué le hace la caída de los precios al fracking? ¿Qué le hace la caída de los precios al petróleo de esquistos? Lo que hace es retardarle, le pone un ritmo lento de inversiones, porque los precios evidentemente no son buenos. Y en algunos de los casos podrían llegar a costos de producción cercanos a los 60, es decir, $60, así por encima del precio. La extracción del petróleo de esquistos, la extracción del fracking, la operación del fracking es más cara que la extracción tradicional. Correcto. Y por lo tanto, si el precio baja, deja de ser atractivo el fracking. Exacto. Entonces, lo que ya está invertido, ya está invertido. Claro. Esa producción ya está. Lo que pronosticaban que para el 2020 Estados Unidos seguiría aumentando la producción, puede ser que se extienda al 2025. Ajá. Pero va a seguir, porque el precio no se va a quedar ahí. En el largo plazo va a seguir subiendo, como les señalaba hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a recuperar la economía mundial también. Claro. Obviamente, los países de la OECD, principalmente, y que son consumidores de petróleo, aun cuando no están consumiendo suficientemente petróleo, sino que al contrario, claro, demostraba que están consumiendo prácticamente horizontal. Ya. Entonces, ese es un elemento para desalentar, que ha afectado a la demanda, la producción norteamericana. Está afectando inversiones futuras. Ok. La segunda causa, quiero consultarle. La OPEP, la división de la OPEP, la falta de respeto de techos, la falta de acuerdos. Por ejemplo, Arabia Saudita se ha negado a bajar sus niveles de producción, se ha ofrecido incluso a aumentarlo. Irak, a pesar de la guerra, está produciendo más petróleo que nunca antes. La OPEP, su desunión, y usted fue secretario general, conoce el tema a fondo, está afectando también en los precios internacionales del petróleo. En la sobreoferta, no solamente está el componente de la producción de Estados Unidos y ese aumento, está también este petróleo que está fuera de los 30 millones que decidió la OPEP o que ratificó la OPEP el pasado noviembre del 2014. Se dice que está entre 1,5 y 2 millones. Es decir, ellos también, los países de la OPEP, están contribuyendo a la sobreoferta. Al producir más de lo que ellos mismos habían señalado. Pero empecemos por el más pequeño de los miembros. Ecuador ha bajado algún barril de petróleo tratando de ayudar a combatir la sobreoferta. No. Y tampoco lo ha hecho Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, es más, está concediendo descuentos adicionales a compradores asiáticos. ¿Para qué? Para proteger lo que se llama su market share, o sea, su participación. Lo está haciendo deliberadamente. Deliberadamente. Para que los precios sean poco estimulantes para esta técnica nueva del fracking. Bueno, también hay ese análisis especulativo, que Arabia Saudita lo que está poniendo es en problemas a los productores de Estados Unidos de esquistos, ¿no? De petróleo de esquistos. Es una especulación. Sí. Yo no creo en esa conexión. Yo lo que creo es en esta afirmación de que quiere proteger su market share, su participación en el mercado. Sí. ¿Por qué? Porque son grandes. Pues. No le gustaría que se le desplace. Si me están desplazando de Estados Unidos, como le explicaba hace un momento a su audiencia, ese desplazamiento lo está ganando con descuentos en Asia. Y entonces se mantiene con la misma producción. Estamos hablando en Asia, Japón,
China, Corea, India, todos son importadores. Corea del Sur, por supuesto, Corea del Norte es un país socialista en ruinas. Consume. Prácticamente está en oscuras, digámoslo así, Claro. a las noches, ¿no? Es decir, los desplazamientos que han ocurrido en Estados Unidos están inundando el mercado asiático, que sigue consumiendo, pero los que tienen esa capacidad de dar descuentos lo están dando. Ahora, se entiende Como el entonces, caso de Arabia Saudita. Ese es el caso de Arabia Saudita. Y los otros grandes productores de la OPEP, estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Nigeria, de Irán. ¿Qué actitud tienen? Venezuela perdió su capacidad. Productiva. El socialismo Venezuela, del siglo XXI arrasó claro, con Venezuela con la desde Chávez perdió más o menos 1.200.000 barriles diarios. Calcule lo que son 14, 15 años del régimen de Chávez con continuación del régimen de Maduro, la enorme cantidad de poder que perdió Venezuela. Era un país muy respetado en la OPEP, podía a su punto de vista ser muy respetado. Uno de los padres de la OPEP fue Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro venezolano en petróleo. Claro. Correcto. Era un país respetado por su peso. Tiene las reservas más grandes del mundo, pero lamentablemente no las tiene en el mercado, las tiene en el subsuelo. Antes de la revolución ciudadana o el chavismo, el correísmo, socialismo del siglo XXI de Chávez, Venezuela tenía proyectado llegar en el 1999 a 6 millones de barriles. Hoy día produce 2. Es decir, ya no cuenta su peso dentro de la OPEP. Se pregunta Nigeria. Nigeria es un polvorín en África. Por Boko Haram, por la insurgencia islamista. La insurgencia islamista y la intranquilidad. De sus 3 millones de barriles no sube, teniendo capacidad. Irak es otro polvorín, prácticamente dividido el país en partes, ¿no? Kurdos, ISIS y chiitas y todo eso. Claro, es una división increíble. Irak está en realidad dividido en 4 sectores y va a ser muy difícil que el Estado iraquí se recomponga como era antes de la crisis, muy difícil. Antes de la invasión americana. Licenciado Ortiz, como nadie podría reconstruir Yugoslavia. Claro, obviamente. Eso es más o menos un ejemplo. Lo que pasa que en el caso de Yugoslavia es menos doloroso porque Yugoslavia fue me refiero a su historia. Yugoslavia fue una creación posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando se desintegró el Imperio Austrohúngaro. En cambio, la civilización como la conocemos nació ahí en Irak, en lo que hoy es Irak, entre los ríos Tigres y Éufrates, en la Mesopotamia. Correcto. Entonces, que ese estado se desintegre, el estado de Nabucodonosor es espeluznante. Y entonces, ese proceso de desintegración hace que ya los kurdos prácticamente tengan un control total de unos campos petroleros que se llaman de Kirkuk, de un petróleo de una calidad extraordinaria, buenísima, ¿no? Pero ya está siendo administrado por el pueblo kurdo. En algún momento alcanzarán su denominación de Estado, los kurdos, no sé cómo. El Kurdistán tiene que algún día ser Estado, claro. Será, ¿no es cierto? Y entonces ya no pesa tampoco, porque no está unido, tiene fragmentada su geografía. ¿E Irán? Irán está con su problema fundamental, que es, quiere la continuación de su programa nuclear, que por supuesto ha sido detenido, bueno, entre comillas detenido, no sé cómo seguirá, pero sufre el agobio de las sanciones económicas del mundo occidental. Prácticamente tienen congeladas las cuentas de Irán en los bancos occidentales. Con todo lo cual... Y una población de 70 y más millones de habitantes que depende casi 99% del petróleo. Y alimentos importados de afuera. Con todo lo cual usted me está diciendo, ingeniero Ortiz, que el petróleo, la OPEP ya no tiene una capacidad significativa de regular el mercado del petróleo. Claro. ¿Esa sería la conclusión? Correcto. Ya no tiene y no quiere llevar esa carga. Y le voy a explicar por qué. Porque en 1986 vivimos un colapso similar. El 86 colapsó a menos de $10. Y Arabia Saudita perdió 7 millones de barriles por día tratando de detener el colapso de los precios.
y no lo logró. Pero lo que le costó es al jeque Yamani la cabeza, porque el rey lo mandó del gabinete, recordará usted. Claro. El jeque Yamani era un personaje del mundo del petróleo, pero le costó el puesto. 7 millones de barriles. ¿Usted cree que Arabia Saudita puede repetir la misma historia intentando ser el que corrige la detención de la caída de los precios? A lo mejor no Arabia Saudita, pero la OPEP en su conjunto tampoco. No alcanza. No alcanza porque cuando llegaron a la reunión de noviembre 2014, ¿cuánto puede poner Ecuador? Dice, 25.000 barriles. No sirve de nada. Claro. ¿Cuánto puede poner Venezuela? 250.000 barriles. No sirve de nada. El único que sirve ahí son los sauditas y las monarquías árabes del Golfo Pérsico. Y se pregunta usted, ¿y a estas monarquías les interesa seguir viviendo este tipo de angustia permanente o han llegado a un nivel de desarrollo? Importante lo que estoy señalando. Han llegado a un nivel de asentamiento, casi ya no son pueblos nómadas. Las ciudades se han ido conformando de la nada, el desierto convirtiendo ciudades y los nómadas haciéndose sedentarios, asentándose. Entonces ese confort que le lleva a un Qatar, un país minúsculo, a ser el país con el más alto per cápita del mundo, le hará pensar a este grupo de países del Golfo Pérsico si vale la pena seguir siendo los agitadores del mundo. Porque la industria petrolera tiene tanto peso que agita los mercados de todo el mundo en este momento, como están, inclusive el dólar, ¿no? Una revalorización del dólar espectacular. Entonces, las monarquías creo que están llegando a un punto de decir a nosotros que nos dejen en paz. Ajá. Usted mencionó el dólar. 30 millones de barriles de producción de petróleo de la OPEP contra 90 millones de barriles de producción del mundo. Pero en todo caso son 33%, es una participación significativa. Es un tercio. Pero aún así la OPEP no puede maniobrar un poco en el mercado. No, ellos sí, pero que los sauditas se han dado cuenta de que entrar a ese sacrificio, porque ellos son los que tienen que sacrificar. Claro, no vale la pena. No vale la pena. Es preferible, dice, y lo dice el ministro, si me permite, lo dice el ministro, que sea el mercado que ponga los precios. Y los está poniendo. En esta situación actual del mercado internacional del petróleo, ¿también ha tenido alguna influencia, le pregunto, la revalorización del dólar? La última cotización que supe del dólar con respecto al euro es 1.19, después de haber llegado a niveles cercanos al 1.40. Correcto. El hecho de que el petróleo se trance básicamente en dólares y al fortalecerse el dólar, ¿también ha debilitado la demanda? No. Lo que en mi opinión está ocurriendo es que le va a permitir también a las exportaciones europeas o de la zona euro y de la zona OECD, no Estados Unidos, aumentar el flujo de exportaciones, porque se vuelven más baratas, porque porque el dólar de los Estados Unidos se hace más caro y supuestamente le va a hacer más caras las exportaciones de Estados Unidos. Estados Unidos exporta lo que todo el mundo quiere comprar, que es tecnología de alto valor, como la tecnología informática que se ha ido desarrollando en los últimos años. Claro. Y vea lo que acaba de ocurrir en Las Vegas en la última exhibición informática que están haciendo en este momento. Es que la revolución tecnológica informática es gigantesca y esa la domina Estados Unidos. Claro. Entonces, ese producto se vende al margen de si tiene que venderse un poco más barato o un poco más caro, pero le ayuda a Europa, le ayuda a Japón, claro, que son parte de la OECD, le ayuda a Australia y a todos esos países a aumentar sus exportaciones, a revivir este tema del crecimiento que ha quedado desde el 2008, fíjese usted, es bastante. Porque hoy están, por esta debilidad de las otras monedas, exceptuando el dólar, por ejemplo, las exportaciones de automóviles europeos, japoneses, surcoreanos, se han abaratado. Claro. Y el mercado se va a dirigir hacia allá, si es que se mantiene esa situación. Pero el mercado de inversionistas se dirigirá a Estados Unidos. Todavía. Porque el dólar se va fortaleciendo. Claro. Entonces sí va a haber menos dólares para
préstamos a los países en vías de desarrollo. Claro. Un tema más. Usted dice, el mercado derrotó a las consideraciones geopolíticas. Sin embargo, este momento, al empezar 2015, uno de los temas geopolíticos fundamentales para este año es el tema del Estado Islámico, del califato. En ese sector, estamos hablando del norte de Siria e Irak, se está disputando no solamente una guerra insurgente del Estado Islámico frente a los estados nacionales sirio e iraquí, sino también una guerra entre las dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas. Hay países sunitas, como básicamente Arabia Saudita y Qatar, que están financiando al Estado Islámico, mientras que hay países, básicamente Irán, un país chiita, que está preocupado porque puede llegar a establecerse, como en la época de Saddam Hussein en Irak, un gobierno sunita en un país de mayoría chiita. Entonces, esa consideración geopolítica, la previsible continuación de una guerra que era fría pero que se está entibiando entre sunismo y chiismo, no puede afectar toda la estabilidad política y geopolítica y estratégica en el Oriente Medio e incidir sobre los precios del petróleo. Ya no tiene ese peso. Esa región es muy pequeña comparada con los 90 millones de producción. Es pequeña por ahora, ingeniero Ortiz, porque esa guerra puede llegar a moverse hasta Turquía, hasta los países del Golfo. En Bahrein, por ejemplo, hay una insurgencia fuerte. Sí. En el norte del África, en Argelia, hay una insurgencia fuerte. Libia está prácticamente en una guerra civil continua. Es decir, ¿no puede desestabilizarse toda la región y desestabilizar el mercado del petróleo? Sí, sí podría considerarse como elementos que ponen nervioso al mercado. Pero quiero que recuerde que Estados Unidos y Occidente prácticamente tienen controlado el Golfo Pérsico. Ahí está la flota séptima, completa. Y en Saudi Arabia están campamentos gigantescos de Estados Unidos, de las tropas de Estados Unidos, protegiendo a los Emiratos. Consecuentemente, yo quiero decir con esto es que va a haber la tranquilidad de los mercados para que fluyan estos. Pero la guerra se está dando propiamente en Irak y en Siria. El norte de Irak, sur de Siria, o este de Siria. Y digo, esa es una guerra que yo la veo muy focalizada. Cierto es, ahí hay detrás de esto hay más de 700 años o más, ¿no?, de conflictos entre sunitas y chiitas. Casi 1400. Desde el siglo VII, cuando vino Mahoma sin dejar sucesor. Y usted es un experto en esa materia, porque es un estudioso de esa materia. Quiero señalarle que no va a resolver esa guerra un problema energético en el mundo. No lo va a resolver. Y tampoco le va a poner nervioso. Están un poco alejados. Y Bahrein es demasiado pequeño todavía para poder ser un foco de infección a las otras monarquías árabes en el Golfo Pérsico. Irán está prácticamente sometido con su programa nuclear y, por supuesto, no va a poder seguir aumentando capacidad de producción petrolera hasta llegar a lo que llegó con el Shah. 6.2 millones de barriles por día producía. Pero los ayatolás, cuando se tomaron la revolución en 1979, yo era secretario general de la OPEP, prácticamente los ayatolás borraron del mercado 4 millones de barriles por día y dispararon los precios, por supuesto, ¿no? Y éramos miembros de la OPEP y discutíamos todos ahí qué hacemos con el problema del disparo de los precios, y la OPEP inundó el mercado. La OPEP no iraní inundó el mercado. Para diciembre de 1979 el mercado estaba produciendo 4 millones de barriles más que lo que necesitaba. Entonces, mi conclusión es que ese mundo de la guerra, del conflicto, del terrorismo, está focalizada al norte de los principales pasajes que podrían ser interrumpidos de flujo de petróleo, como es el Estrecho de Hormuz, el Canal de Suez, el de Malaca e inclusive la situación de Ucrania con toda la producción rusa hacia Entonces, Europa. ¿usted no ve
salvo que se produjera alguna catástrofe absolutamente inesperada, imprevisible, un factor que pueda hacer que el precio del petróleo convalezca rápidamente, de un salto arriba? En mi opinión, no. Lo que sí le veo es un restablecimiento de la economía mundial. Pero ese es un crecimiento lento. Pero a la final va solidificando el precio del petróleo. Y lo va a poner en ese nivel y lo va a poner por los siguientes 10 años. A ese nivel. ¿Cuánto cuesta el petróleo, ingeniero Ortiz? ¿Cuál es el precio genuino? ¿Cuánto debería costar un barril de petróleo? 60, 70. Ese es el y precio. Perdone que le dé un margen, porque no son iguales. Claro. No estamos vendiendo las mismas naranjas. No, estamos vendiendo unos petróleos crudos que son de esquistos, otros petróleos crudos que son pesados y otros petróleos crudos que son inmensamente livianos, como son los de... O sea, si le quitamos los factores especulativos, los temores geopolíticos y estratégicos, el precio del petróleo se va a quedar ahí. Incluida producción, o sea, todo lo que es extracción, comercialización, utilidades de las empresas, impuestos que cobran los estados, el precio es 60, 70. Se va a quedar en 60 y 70. Estamos hablando de un plazo mediano, incluso acercándose a lo largo. Sí, sí. Es decir, todos estos años de bonanza que tuvieron los países... Fue ficticio. Fue ficticio. Fue ficticio. O sea, vivimos un espejismo del precio a $100. Esa es la manera. Vivimos un espejismo y creíamos que cada amenaza que ponía nervioso a los mercados iba a subir el precio, y subía. El presidente Chávez, recuerdo, en el 2007 llegó a Saudi Arabia y dijo el precio debería estar en $200. Y él creía que podía ponerle con esa amenaza en $200 en el mercado. No, se derrumbó. Claro, el problema se iba perdiendo su poder. Estos revolucionarios del siglo XXI dicen cualquier cosa. El problema es que hay todavía quienes les creen. Y mucha gente le creyó a Chávez y se hizo esas ilusiones. Entonces, el Ecuador y todos los países exportadores de petróleo deben ajustar sus economías a la realidad, de un precio de exportación de petróleo de 60, 70, no más que eso. No da más. La economía mundial no da más. Y la economía mundial necesita crecer. No puede estancarse. Llevamos una recesión desde el 2008. Vamos. Bueno, pero la recesión fuerte ya fue superada. Los Estados Unidos están a niveles previos al 2008 en su producción. Sus niveles de empleo también van mejorando. Pero tiene un problema gordo la economía de Estados Unidos. ¿Cuál? El presupuesto. 3 trillones. Y por supuesto tiene un déficit de más o menos 1.1 trillón. Esto es una enorme cantidad de dinero. Por supuesto, hay una gráfica hermosísima de cómo ha ido creciendo el déficit. Y por supuesto, en el gobierno de Obama, el crecimiento del déficit es escandaloso, llamémoslo así. Pero un hombre de negocios chino llamado John In, muy famoso en Asia y en Hong Kong, fue invitado por el gobierno chino para que les diera unas charlas a sus burócratas sobre lo que él predice va a ser el 2015. Y las predicciones de este hombre son bien catastróficas. O sea, si lo que nosotros veíamos, que el 2015 va a ser un año débil, de precios bajos del petróleo, de dólar fortalecido, etcétera, etcétera, este analista, este hombre de negocios chino, John In, es un hombre que maneja el mercado de los metales preciosos. Y él dice que la catástrofe que se presenta en el 2015 es peor de lo que jamás la historia haya registrado. Muy brevemente, ¿por qué? Porque dice que en el mercado financiero los órdenes de magnitud de los cientos de trillones, ¿verdad que estuve hablando del déficit? 1.1, pero el orden de magnitud, dice este señor, de los cientos de trillones podría llevarle a una catástrofe mundial. ¿Por qué? Y él señala que los principales prestamistas de la banca
en este momento son las petroleras que manejan esquistos y que no van a poder pagar. Bueno, no van a poder pagar porque sus ingresos cayeron, cayó el precio del petróleo. Porque cayó el precio del petróleo. Entonces, la recuperación de la economía que usted anticipa como un tónico, un tonificante para el precio del petróleo, a lo mejor esa recuperación no ocurre. Siempre y cuando puedan manejar bien el tema presupuestario y siempre y cuando, y aquí quiero poner un punto importante, se pueda manejar también bien el problema de los productores de fracking. Recuerdo lo siguiente a usted. Solo en Estados Unidos quiebran las empresas. Porque lo mismo que ocurrió ahora, ocurrió en 1986. Y la señora Margaret Thatcher, en ese momento primer ministro de Inglaterra, y en ese momento en pleno desarrollo del petróleo del Mar del Norte, ¿qué les dijo a las petroleras internacionales? No se preocupen, desde ahora en adelante, 0 impuestos. La caída del precio. Ella lo compensó, dijo el gobierno de 0 impuestos. ¿Espera usted o yo la misma medida del gobierno americano en relación con las compañías de fracking o las compañías de esquistos? Yo no. Yo espero que se recuperen ellas desde el punto de vista de eficiencia tecnológica, desde el punto de vista de economías de escala, que son temas absolutamente técnicos y que lo han sabido manejar. Y que por ahí puede ser el tema. Y lo único que hacen es simplemente desplazar, o sea, ponerle menos ritmo para que en lugar de que pase a ser Estados Unidos el primer productor de petróleo del mundo en el año 2020, sea en el 2025 o en el 2030. Gracias, ingeniero Ortiz. Usted nos ha dado una visión completísima, creo yo, del mundo petrolero, pero nos ha dejado más bien un mal sabor. Es decir, se vienen tiempos muy difíciles para la economía ecuatoriana porque no supimos aprovechar los años de vacas gordas, de precios altos, para establecer un tejido productivo que sea menos dependiente del petróleo. Mantuvimos por fines políticos, electorales, una alta dependencia del precio del petróleo, incentivamos el consumo, no el ahorro, no creamos un tejido productivo sólido y por lo tanto al Ecuador los años de vacas flacas le van a ser, no sé si tan duros como los años de vacas flacas de la Biblia, pero van a ser duros. Nos equivocamos una vez más. Muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por su análisis, ha sido sumamente importante. Gracias, licenciado. Feliz año nuevo. El ingeniero René Ortiz, un experto indudable en el tema petrolero, lo que acaban ustedes de constatar, y además fue secretario general de la OPEP, por lo tanto conoce el mercado petrolero, el mundo petrolero, no solamente fronteras adentro, sino fronteras afuera.